Bueno, buenas noches para todos. Sean bendecidos. Vamos a compartir hoy. Esto que les voy a compartir hoy tiene mucho que ver con lo que estamos preparando, digamos, para la próxima semana. Así que quería compartirles esto, y el título de esta prédica o de esta enseñanza es Lo que se requiere de mí. Así se llama. Y yo les voy a ir compartiendo, les voy a ir leyendo algunos versículos y les voy a preguntar qué les parece a ustedes cuando yo les leo esto. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. Hay algunos versículos que ya los hemos leído. Bueno, en realidad todos son conocidos, así que todos se les van a ser familiares. 2 de Corintios 5:17. ¿Se llama Valentina? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Quiénes conocen este versículo? Todos, la mayoría. ¿Ven? Gálatas 2:20. Decía Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Amén. Vamos a leer hasta ahí primero. Hay otros más para compartir. Pero, ¿qué me pueden decir de estos versículos que leímos? 2 de Corintios decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Gálatas decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Romanos dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. En estos versículos que les voy a compartir hoy, que ya les estoy compartiendo, este de Corintios, por ejemplo, dice que si estamos en Cristo, ¿qué pasa? Somos nuevas criaturas. Amén. Lo que pasó, lo viejo, las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Amén. Amén. En Gálatas decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que, como hablábamos también el otro día, esto de negarnos a nosotros mismos, esto de morir a nosotros mismos, ¿no? Pablo decía, estoy juntamente crucificado con Cristo. O sea que él hacía referencia a eso. Él dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero por fe. ¿Sí? ¿Y fe en quién? En Dios, en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Y en Romanos dice que somos hijos de Dios, pero si somos hijos también somos herederos, dice. Herederos y coherederos con Cristo. Y dice que vamos a heredar, vamos a recibir la misma gloria que Cristo, en tanto y en cuanto tengamos los padecimientos que Él padeció. Amén. Que eso también es lo que hablábamos el otro día. A veces solamente queremos la gloria, pero no queremos padecer, ¿sí? O cuando padecemos, en vez de avanzar, nos debilitamos o retrocedemos,
¿sí? Pero estas cosas que yo les estoy leyendo hoy son características o algunas cosas que justamente se requiere de nosotros para que nuestra identidad en Cristo sea formada, ¿sí? O sea que tenemos que estar en Cristo, ¿sí? Para que las cosas viejas puedan pasar. A veces decimos, hay cosas que nos cuestan dejar del pasado y queremos vivir esa nueva vida en Dios, pero lo que nos falta es estar justamente en Dios. Nos falta estar en Cristo, ¿sí? Y necesitamos estar en Cristo para que justamente comencemos a vivir esa nueva vida que Dios tiene para nosotros. Y también decía Pablo, bueno, esto de estar crucificados, la importancia, ¿no?, de morir a nosotros mismos, es importante, ¿sí?, también para que el carácter de Cristo se forme en nosotros, ¿sí? Si nosotros no nos entregamos o no entregamos nuestra vida a Cristo, difícilmente su carácter pueda florecer en nosotros, ¿sí? Si no, el que siempre va a estar más fuerte nuestro carácter, ¿sí? Siempre el que va a salir va a ser nuestro carácter y no vamos a someter nuestro carácter a Cristo, sino que va a ser al revés. Y justamente lo que el Señor quiere de nosotros es que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Cristo. Amén. Y dice también, ¿cuántos dicen en esta noche que son hijos de Dios? Amén. Amén, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Y dice que si somos hijos también somos herederos. Amén. Así. Y si hay una herencia, ¿sí?, aquellos que generalmente heredan, ¿qué heredan? ¿Heredan mucho, heredan poco, heredan? Según de quién hereden, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? ¿Que va a heredar mucho o poco? Si es hijo de Dios. Mucho. ¿Algunos piensan otra cosa? ¿Mucho? Algunos piensan quizás poco, no sé, ¿no? Pero si Dios es Dios, si Él creó todas las cosas, si Él tiene todo el poder, todo el dominio, todo el reino, ¿no? El reino es suyo, el poder es suyo, la gloria es suya, entonces seguramente vamos a heredar mucho, ¿sí? Esa misma gloria, decía Pablo, ¿no?, que vamos a heredar esa misma gloria, ¿sí? Pero en tanto que también nosotros vamos a padecer las mismas cosas que Cristo, que vamos a justamente tener que ir a la cruz, ¿no? Vamos a tener que morir unas cuantas veces seguramente, para entonces poder ser glorificados así como Cristo, ¿sí? Entonces, algunas de estas características son las que se requiere de cada uno de nosotros. También dice 1 Corintios 12, 27, dice, pero vosotros, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. A veces nos olvidamos de esto, ¿sí? Nos olvidamos que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos miembros de un todo, que somos miembros de aquel que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Seguramente que si nosotros pudiéramos entender aún mucho más esto, nuestra vida seguramente sería muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque procuraríamos, ¿sí?, que el cuerpo de Cristo sea el que se lleve toda la gloria. Que el cuerpo de Cristo sea el que sea exaltado. También hay otra palabra que no la anoté acá, pero hay otra palabra que dice que somos embajadores de Cristo también, amén. Y como todo un embajador, ¿qué hace? Representa a alguien, ¿sí? O representa algo,
¿Sí? Es la que vos me encontraste con un chico. ¿Y cómo lo hace? Con ¿Habla tu mal? hijita. ¿Anda así nomás? Oh, tu hijita. No, ¿verdad? Seguramente si representa a alguien, Manito como eso. alguien importante, seguramente lo va a hacer de la mejor manera. Va a hablar bien, se va a expresar bien, va a buscar que aquel que está representando, justamente los demás, lo vean y digan, realmente es digno de aquel que está representando, ¿sí? Y a veces también nos olvidamos de eso. A veces decimos, no, a mí solo me ve el Señor, o yo solo le sirvo al Señor, y la gente que piense de mí lo que quiera, porque a veces también pensamos así. Pero también es importante que nosotros guardemos el testimonio, ¿sí? Que guardemos lo que los demás también ven de nosotros. Eso no significa aparentar, sino justamente tratar de ser los mejores representantes de aquel a quien representamos. Amén. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Esto también es bastante conocido, este versículo. Dice, a los que le recibieron, a los que creyeron. ¿Sí? A eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Después Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús, a sus discípulos, ¿sí? Les estaba diciendo, ya no van a ser siervos, ya no van a ser aquellos que están en la servidumbre, ¿sí? Sino que van a ser llamados mis amigos. ¿Por qué? Porque justamente dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿sí? Sin embargo, los amigos, ¿de qué habla esta palabra amistad? ¿Qué representa? Una cercanía, ¿sí? Aquellos que tienen amigos o aquellos que tienen amigos no pasan nunca el tiempo con sus amigos o no se hablan nunca o no. Los amigos que pasan tiempo juntos, comparten juntos y seguramente cumpleaños, celebraciones, pero también los momentos de angustia, también los momentos difíciles, también los momentos tristes, seguramente los vas a pasar o vas a poder compartirlo con algún amigo, con alguna amiga, ¿sí? Y asimismo, esa es una de las formas en la que el Señor se quiere relacionar con nosotros, ¿sí? Que nosotros también podamos ser amigos, ¿sí? ¿A quién el Señor llamó amigo? ¿Se acuerdan? Del antiguo pacto. Abraham, ¿sí? Abraham, él le dijo, lo llamó amigo, ¿sí? Era su compa, ¿sí? Era aquel que estaba y que conocía a Abraham. De hecho sabemos que Abraham iban y lo visitaban los ángeles, ¿sí? Y el Señor le enviaba a sus ángeles y le hacía saber justamente los planes que tenía. ¿Qué le decía? Le decía el Señor por medio de los ángeles, vas a ser padre, vas a tener descendencia, yo te voy a dar un hijo, ¿sí? El Señor le hacía saber los planes que tenía con Abraham. Y cuando el Señor te hace saber los planes que tiene con tu vida, es porque te está diciendo, yo quiero que seamos amigos, yo quiero que seamos cercanos, yo te estoy abriendo el panorama y quiero que vos conozcas los planes que yo tengo con vos, ¿sí? Porque justamente quiero que seamos cercanos, quiero que seamos íntimos, quiero que seamos amigos. ¿Amén? Amén. Vamos a leer uno más, 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17. Este es cortito. Dice, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Es un espíritu con él. Es un espíritu con Él,
¿sí? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Esa es, fíjense, creo que es aún más, esto ya incluso es como más profundo, ¿no? Es como que lo muestra aún de manera más específica la manera en la que el Señor quiere estar con nosotros, o la manera en la que Él se quiere relacionar con nosotros, ¿sí? ¿Cómo dice? Quiero ser uno con vos, ¿sí? ¿A qué le recuerda eso? El matrimonio, ¿sí? El Señor dice, se unirán, ¿sí? Y serán uno, ¿sí? Asimismo, dice las Escrituras, que la iglesia es la novia y Jesús es el esposo, ¿sí? Y que buscan ser uno, ¿sí? Asimismo, esa es la unión, la cercanía, la intimidad, ¿sí? Que el Señor busca con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, repasemos. Primero, ¿qué se requiere de mí? Que esté en Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que las cosas viejas puedan pasar, para que yo ya no esté más aferrado al pasado, sino que yo pueda avanzar hacia adelante y hacia lo nuevo que el Señor tiene para conmigo, ¿sí? ¿Qué necesito? Necesito estar juntamente crucificado con Cristo, ¿sí? Para que lo que yo viva ahora sea por medio de la fe, ¿sí? También, ¿qué se requiere de mí? Que yo entienda que yo soy, que yo voy a recibir herencia, ¿sí? Justamente los que heredan son los hijos, ¿sí? La Escritura nos aclara, incluso nosotros lo vemos en el mundo natural, digamos, que los que heredan son los hijos, ¿sí? No, como dicen las Escrituras, no los bastardos, ¿sí? O no aquellos que no tienen esa relación de hijo, ¿sí? Heredan los hijos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que procurar que nuestra relación con el Señor sea una relación de padre e hijo. Amén. ¿Sí? Que no solamente sea mi relación decir yo soy hijo de Dios, sino yo aceptar la paternidad de Dios, ¿sí? A veces solamente lo entendemos en un sentido, ¿sí? Y decimos solamente yo soy hijo de Dios, pero ahora yo recibo la paternidad de Dios. No, que me duele el dientito. Me enteré No se me sale. que Dios también es mi padre y que yo tengo que responder a una paternidad que viene de parte de Él. Mucha carne. Esa relación es la que nosotros tenemos que procurar tener con el Señor. Entonces, somos herederos, hay una herencia, hay algo que nosotros que el Señor quiere darnos, ¿sí? Con carne. Hablábamos la otra vez también. Rica, rica, ¿no? Sabemos y entendemos que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, dicen las Escrituras, sino solamente por medio de Cristo. Pero aún así, el Señor tiene herencia para nosotros, tiene algo más para nosotros. También dice las Escrituras, o qué se requiere de mí, que me comporte como un miembro del cuerpo de Cristo. El otro día hablábamos, hay personas que dicen, yo creo en el Señor, pero no me congrego. Yo creo en el Señor, pero no me uno al cuerpo de Cristo. Ando como llanero solitario, como se dice. Ando solo. Y la ley es mi ley, y no me manejo por la ley de Dios. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ahí van todos los hipócritas, todos los falsos, ¿no? Dicen así algunos. Pero sin embargo, nosotros tenemos que buscar ser parte del cuerpo, ¿sí? Tenemos que tener esa relación también, no solamente con el Señor, sino con la iglesia, ¿sí? Con el cuerpo de Cristo, ¿sí? También tenemos que procurar ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, esto de ser hijos ya lo habíamos visto. Y esto de ser amigos también. Yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, creo que la primera revelación que tuve de parte del Señor, no solamente como mi Salvador, sino como amigos.
¿sí? Esa fue como la segunda revelación que tuve de parte del Señor para conmigo. Yo lo veía a Él como un amigo, ¿sí? Alguien en quien podía confiar, alguien a quien podía abrirle mi corazón, y que nunca me condenó, ¿no? Sino que justamente siempre supo ser un muy buen amigo, ¿sí? Hay que también aprender a ser buenos amigos. Amén. El Señor nos enseña también a ser buenos amigos. Y bueno, y el Señor va mucho más allá, ¿no? Y dice que los que estamos unidos al Señor somos un espíritu con Él, somos uno con Él. Amén. Amén. Recordemos que cuando Jesús ya faltaba poco para que Él partiera, Él hace una oración por los que quedaban, ¿sí? Él ya sabía que Él iba a tener que partir, y entonces Él ora por los discípulos y Él oraba para que justamente se mantuvieran unidos, ¿sí? Decía Jesús, ayudarles a mantenerse unidos, porque solamente de esa manera la gente va a saber que yo vivo en ellos, ¿sí? Van a saber que yo soy real, si ellos se mantienen unidos. Y la verdad es que nos ha costado como iglesia, ¿sí? No digo a nivel local, sino a nivel mundial. Nos ha costado muchísimo como iglesia mantenernos unidos, ¿sí? Siempre ha saltado un cartel, ha saltado las formas en que yo lo hago, las formas en las que yo entiendo las escrituras, la manera en la que alabamos al Señor. Es como que nos ha costado como iglesia mantenernos unidos. Y Jesús oraba para que nos mantengamos unidos, porque esa era la forma, esa era la manera en la que aquellos que aún no le habían conocido le pudieran conocer. ¿Por qué? Porque unidos es como nosotros también reflejamos al Señor. Amén. Amén. Dice las Escrituras también que Jesús les enseñaba y les decía, yo soy uno con mi Padre. Yo soy uno juntamente con mi Padre. Amén. Ahora bien, en Apocalipsis 1:6 dice, Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esta versión está un poco distinta. En la Reina Valera dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice las Escrituras entonces que Él nos hizo Reyes y sacerdotes. y... ¿sí? A veces nos es más fácil la parte del sacerdocio, ¿sí? Nos es más fácil saber cómo ser sacerdotes, pero a veces la parte que nos cuesta es aprender a ser reyes, ¿sí? Porque el Señor no solamente nos manda a adorarle, a ministrar su presencia, a buscar de Él, ¿sí? ¿El sacerdote dónde estaba? En el templo. En el templo, ministrando lo santo, ¿sí? Ministrando la presencia del Señor, ¿sí? En el altar, presentando sacrificios continuamente, ¿sí? Para que el pueblo estuviera justamente santificado delante del Señor. Pero también dice las Escrituras que Él nos hizo Reyes. reyes, ¿sí? Hermano de ella. ¿Quién sabía esa parte? Yo era hermano de ti. Esta noche se la está enterando. ¿Sí? El Señor también nos hizo reyes, ¿sí? Nos falta a veces movernos a ese nivel, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí? Todo esto que les he leído, todo esto que les he compartido, tiene que ver justamente con esa identidad que el Señor busca y requiere de cada uno de nosotros, ¿sí? Justamente como les decía, esta identidad que se va formando en nosotros desde que le conocemos al Señor a medida que vamos avanzando, ¿sí? Acá habemos algunos que ya hace más de 10 años que conocemos al Señor,
Amén. Kiko es de los más novitos. ¿Cuánto? 2 años. 2 años y un poquito más. No, yo era la Pero el resto ya hace más de 10 años seguramente que hemos conocido al Señor, ¿sí? Y el Señor seguramente en todo el transcurso, el caminar de nosotros en Cristo, el Señor se nos ha ido revelando de una manera diferente. ¿Sí? Nos ha ido mostrando como diferentes rostros, nos ha ido mostrando diferentes características, ¿sí? Y eso justamente es lo que al nosotros poder ver una forma de Dios, es como también así mismo nosotros nos vamos desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, como yo les decía, lo primero que se nos revela del Señor, ¿qué es? Que es nuestro Salvador. Entonces sabemos que Él es nuestro Salvador, nos relacionamos con el Señor desde ese lugar, ¿sí? Como nuestro Salvador, como aquel que nos redimió, como aquel que nos salvó. Y después se nos irá revelando de otras formas, ¿sí? Yo les decía, como amigo, quizás para otros como un padre, quizás para otros como una madre, quizás para otros como alguien que lo sustentó, alguien que lo ayudó, alguien que, ¿no? De distinto, yo estoy segura que esta noche les pregunto a ustedes, de ustedes podrán decirme alguna manera en la que el Señor se les ha revelado, ¿sí? Pero a medida que vamos avanzando en los caminos del Señor, Él se nos va revelando de distintas maneras. Y eso también va desarrollando nuestra identidad en Él. Es sumamente importante que nosotros sepamos quién es Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nuestra oración y nuestra intercesión nos posiciona de una manera diferente, ¿sí? Nosotros nos relacionamos con el Señor, ¿sí? Nuestra relación con Él va cambiando, va avanzando, va madurando, como toda relación a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Y eso nos coloca a nosotros en un lugar diferente. Seguramente nuestras primeras oraciones no son iguales a las de ahora. ¿Amén? O por lo menos así debería ser, ¿sí? Las primeras oraciones que nosotros hacíamos cuando lo conocimos al Señor tienen que haber sido muy distintas a cómo nosotros nos relacionamos hoy con el Señor, a cómo nosotros nos presentamos delante de Él. El entender que nosotros somos reyes y sacerdotes nos posiciona y nos coloca delante del Señor de una manera diferente, ¿sí? Nosotros entendemos que cuando oramos, que cuando intercedemos, ¿y por qué les hablo de esto? Porque justamente nos estamos preparando para eso, ¿sí? Nos estamos preparando para ese tiempo de oración, nos estamos preparando para ese tiempo de intercesión, pero es importante que nosotros conozcamos quiénes somos en Dios, ¿sí? Entendamos quiénes somos delante del Señor para justamente posicionarnos, ¿sí? Desde ese lugar, posicionarnos desde un lugar diferente, ¿sí? Cuando nosotros intercedemos o cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, no sé si le ha sucedido, yo calculo que sí, espero que sí, ¿sí? Que cuando oramos el ámbito cambia. Amén. Amén. Cuando a veces venimos delante del Señor agotados, cansados, agobiados, pero aún así nos presentamos delante del Señor y de alguna manera estamos presentando un sacrificio, ¿sí? Porque cuando, lo hablábamos el otro día también, quizás a veces estamos agotados, estamos cansados y quizás lo más sencillo sería ir a acostarnos a dormir, ¿no? Pero cuando nosotros, está esa necesidad en nosotros, el Espíritu del Señor arde en nosotros y necesitamos o sabemos, ¿sí? Que lo mejor que podemos hacer es presentarnos delante del Señor. Ese sacrificio que nosotros estamos presentando delante del Señor va a tener respuesta, ¿sí? Nosotros estamos presentando un sacrificio delante o en qué lugar. ¿Dónde se presentan los sacrificios? En un altar, ¿sí? Entonces cuando nosotros presentamos sacrificios de alabanza, dicen las Escrituras, ¿sí? Cuando nosotros nos presentamos a nosotros mismos, dicen las Escrituras, como sacrificios vivos delante del Señor, entonces ese sacrificio que nos presentamos delante del altar va a tener una respuesta, ¿sí?
¿Y qué respuesta es esa? Muchas veces eso, el ámbito cambia, ¿sí? Yo salgo totalmente renovado también cuando me presento delante del Señor, ¿sí? Con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo. Si tenía una petición, si tenía alguna carga o algo, seguramente el Señor me ha ayudado a que esa carga no sea tan pesada, ¿sí? Y pueda yo aliviarme y descansar en Él, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros nos estamos moviendo en los ámbitos espirituales, generalmente empezamos a buscar esto, ¿no? Que el ámbito cambie. ¿Y cómo hago yo que el ámbito cambie? Tengo que empezar a dar algún tipo de orden, ¿o no? ¿No? Tengo que empezar a dar algún tipo de orden. Tengo que empezar a declarar que los ámbitos de mi casa cambian, que mi vida empieza a cambiar, que mi oración empieza a ser levantada, que mi clamor empieza, ¿sí? Entonces estás dando órdenes, ¿sí? ¿Y dónde te estás posicionando? Como rey, ¿sí? Cuando estamos adorando al Señor, lo estamos haciendo desde el lugar de sacerdotes, ¿sí? Ahora cuando nos posicionamos en este momento de intercesión, de oración, de clamor, lo hacemos desde el lugar de reyes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado autoridad para gobernar. Amén. Amén. Vamos, amén. Nos ha dado autoridad para gobernar, ¿sí? Entonces, nosotros damos órdenes. Órdenes que cambian el ámbito donde yo me muevo y que cambian también mi vida, ¿sí? Ahora, como también entendemos y nos enseñan las Escrituras, nosotros no hablamos como habla el mundo hoy. Que eso es lo que yo por ahí le decía a Edu, que yo por ahí a veces veo que dicen, no sé, por ejemplo, no sé si lo han visto, yo lo he visto, que dicen decretando una nueva casa para este año. No sé si lo han visto, yo lo he visto, ¿sí? He visto, por ejemplo, esas imágenes en las redes sociales. Decretando una nueva casa para... Yo estoy decretando ¿qué? Ahora, ¿ese decreto es un anhelo tuyo o es algo que recibiste de parte del cielo? ¿Sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que el Señor anhela y lo que el Señor quiere es que nosotros, cuando oramos y cuando damos esas órdenes, sea porque las hemos recibido de parte del cielo, ¿sí? No porque ha sido mi anhelo o mi deseo de que eso se cambie, ¿sí? Sino que lo que salga de mi boca es lo que viene de parte del cielo, ¿sí? Entonces, nuestra identidad se define o es definida por Dios, ¿sí? No la define ni mi nacionalidad, ni mi raza, ¿sí? Sino que mi identidad está definida por Dios, ¿sí? Cuando nosotros logramos encontrar nuestra identidad en Dios, ¿qué vamos a encontrar? Propósito, ¿sí? Cuando nosotros encontramos nuestra identidad en el Señor, encontramos propósito. Ahora yo sé de dónde vengo, yo sé quién me define a mí, entonces ahora yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Sé la manera en la que yo tengo que moverme, ¿sí? Sé la manera en la que tengo que ser. Ya no voy a ser como es el resto del mundo, ya no voy a ser como todos los demás, sino que yo voy a ser conforme el diseño que el Señor tiene conmigo, ¿sí? El enemigo sabe reconocer cuando una persona se ha firmado en el Señor, ¿sí? Cuando una persona tiene definida su identidad. Como asimismo sabe reconocer a aquellos que no la tienen definida. Como también sabe reconocer a aquellos que aún no saben, ¿sí?, para qué el Señor les ha llamado, que aún no conocen su propósito, que aún no tienen, ¿sí?, una identidad definida, ¿sí? Entonces,
seguramente para aquellos que aún no tienen su identidad definida, les será mucho más fácil al enemigo confundirlos, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que son hinchas, los que son fanáticos de River, o son hinchas de River, o son hinchas de Boca, o son hinchas de algún equipo, ¿sí? Por ejemplo, los que son de River, viene uno de Boca y le dice, che, hacete de River. Se va, alguno de Boca y le dice, vení, hacete de Boca. ¿Se va a hacer de Boca? Yo creería que no. Si está bien firme en su convicción, ¿sí? Si es su equipo, que se siente identificado y todo lo demás. Es distinto, porque un hincha de Boca nace hincha de Boca. El hincha de River se hace. Bueno, no importa. El tema es que esté afirmado, ¿sí? Está convencido, ¿sí? Está convencido de que es de River, está convencido de que es de Boca. Y seguramente el que venga, ¿sí? Del equipo opositor, digamos, no lo va a sacar de ahí, ¿verdad? Capaz que a un niño sí. Capaz que a un niño le dicen, che, te regalo un chocolate, te regalo... Y sí, sí, yo me cambio. Y se cambia todas las veces que contarle que le den un chocolate, ¿verdad? Seguramente. Entonces, a veces mismo, eso mismo a veces sucede con nosotros, ¿sí? Cuando somos niños espirituales, ¿sí? Cuando aún no hemos desarrollado esa identidad en el Señor y aún cuando no conocemos las Escrituras, ¿sí? Yo todos los versículos que les leí hablaban justamente de quiénes somos en Cristo, ¿sí? De la manera en que el Señor busca relacionarse con nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento de las Escrituras, sabemos quiénes somos. Y seguramente le será mucho más difícil al enemigo confundirnos y sacarnos de ese lugar, ¿sí? De esa posición de sacerdote, de esa posición de rey, ¿sí? Le será mucho más difícil venir y confundirte que quizás alguien que recién comienza en los caminos del Señor y no tiene conocimiento de las Escrituras y no sabe que el Señor quiere ser tan cercano a él como un amigo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entonces tenemos nuestra identidad asumida en el Señor, ¿sí? Esto nos da a nosotros legalidad para movernos en el ámbito espiritual, ¿sí? Y asimismo, cuando nosotros no tenemos asumida cuál es nuestra identidad en el Señor, entonces seguramente le daremos legalidad al enemigo para que él se mueva en nuestros ámbitos, ¿sí? Entonces, va a depender de nosotros. Fíjense qué importante es tener la identidad en Cristo asumida, firme, estar convencidos y seguros de quiénes somos en Cristo, porque será una herramienta muy importante a la hora de nosotros meternos en los ámbitos de oración, en los ámbitos de intercesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lugar donde vos te posicionás es distinto, ¿sí? Y eso justamente que nos da a nosotros legalidad para nosotros poder movernos, ¿sí? En el ámbito espiritual. Entonces, seremos hijos con identidad cuando no estemos fragmentados, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es estar fragmentado? Dividido, roto. Y alguno me podría decir, pero ¿quién no está roto hoy? ¿No? ¿Quién no está roto? Bueno, es ahí donde nosotros, si sabemos que estamos rotos, si sabemos que estamos quebrantados, hemos sido fragmentados, ¿qué tenemos que buscar? Que esos fragmentos se vuelvan a unir. ¿Cómo hacemos que esos fragmentos se vuelvan a unir? Yendo al Señor, ¿sí? Esa es la manera en que el Señor nos sana, nos cura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿hay alguno acá que se ofende fácilmente? ¿Hay alguno que se ofende fácilmente? Levanta las manos. ¿Sí? ¿Hay alguno que se enoja fácilmente? ¿Sí? ¿Hay alguno
que le cuesta aún dejar el pecado, ¿sí? Seguramente este tipo de cuestiones son las que justamente generan fragmentos en nosotros, ¿sí? Generan aberturas, generan puertas, generan justamente que nuestro vallado esté roto, ¿sí? Necesitamos repararlo, ¿sí? Necesitamos repararlo. ¿Para qué? Para lo mismo, para poder movernos con legalidad en el ámbito espiritual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cantamos siempre esta canción, ¿no? ¿Quién es este? El viento le obedece, ¿sí? Bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor sabía quién era Él. Amén. ¿Sí? Un viento tempestuoso, ¿sí? No va a oír a alguien que ora con miedo. Si nosotros tenemos miedo, o si hablamos con miedo cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, seguramente ese viento no se va a detener, ¿sí? ¿Y por qué hablo y por qué oro con miedo? Porque no sé quién soy en Cristo, ¿sí? Jezabel, por ejemplo, no va a obedecer a alguien cargado de rechazo, ¿sí? Sabemos que Jezabel se mueve muchísimo en el ámbito del rechazo. Todos hemos sido rechazados alguna vez, ¿sí? Todos hemos pasado por la herida del rechazo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Sanar esa herida de rechazo, ¿sí? Sanar, ¿para qué? Para entonces poder movernos en los ámbitos espirituales con legalidad, ¿sí? Bien. No te cortes la lengua con la espina fina. Dale que se terminó cortarse la ¿Quién le ha pasado alguna vez de estar orando y que no pasa nada? ¿Qué hiciste? Me parece que es un eco así, no pasa nada, ¿no? Dale que se murió. Como otras veces que oramos y parece que es un fuego, ¿sí? ¿No? Parece que se mueve todo, parece que hay un movimiento, ¿sí? Pero eso justamente tiene que ver desde el lugar que nosotros estamos orando, ¿sí? Desde el lugar que nosotros nos hemos posicionado para orar. Hay veces que requiere que nos posicionemos como sacerdotes, ¿sí? Pero hay otras veces que va a requerir que nos posicionemos como reyes. Sobre todo, ¿qué hace un rey? ¿Cuál es la función de un rey? Delegar, ordenar, reinar. Gobernar, ¿sí? Adelante un pueblo. Sí, gobernar, sí. Recordemos que nosotros hoy, nuestro país, Argentina, por ejemplo, es una república, ¿sí? Y la república tiene 3 poderes, ¿sí? El legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿sí? Y entre los 3 funcionan y cada uno tiene una función distinta. Ahora, en los reinados, el rey hace todo eso, ¿sí? Es el que legisla, es el que ejecuta, es el que crea la ley, ¿sí? Entonces, justamente el colocarnos, cuando el Señor nos dice, ustedes son reyes, ¿sí? Ustedes tienen que entonces conocer mi ley, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer la ley del Señor, tenemos que saber, tenemos que conocer, y de hecho alguien que ora y alguien que intercede tiene que tener conocimiento de las Escrituras. No puede orar e interceder cualquier cosa, ¿sí? O en base a sus emociones, o en base a sus deseos, ¿sí? En base a lo que quiere, ¿sí? Cuando oramos por algún enfermo, cuando oramos por alguna situación, no es y empiezo a decir y a decretar lo que yo deseo en mi corazón, deseo que esa persona se sane. Y hay personas que se dejan llevar por la emoción del momento y dicen, el Señor dice que te vas a sanar. Y nunca se sana la persona, ¿sí?
¿Por qué? Porque estaba hablando desde sus emociones o desde lo que anhelaba. No escuchó la voz del Señor, no escuchó lo que el Señor estaba decretando justamente con respecto a esa situación. Entonces, nosotros tenemos que gobernar, reinar, legislar, ¿sí? Recordemos que la palabra eclesia o iglesia viene del griego eclesia, ¿sí? Que ese griego, esa palabra eclesia, tiene que ver con una asamblea legislativa, ¿sí? Entonces, a veces decimos, no, voy a la iglesia a cantar unos coritos, como decía el otro día el pastor, voy a la iglesia a cantar unos coritos y después ya me voy a mi casa. Sin embargo, desde el momento en que se llama al conjunto de hijos de Dios que se reúnen bajo este nombre de iglesia o de eclesia, es para que sea una asamblea legislativa, ¿sí? O sea que alguien que legisla tiene que conocer las leyes, no puede legislar cualquier cosa, ¿sí? Y tiene que conocer también, tenemos que conocer nosotros lo que el Rey de Reyes está legislando desde su trono. Amén. Entonces, nuestra legalidad de poder está ligada justamente a nuestra identidad, o sea, qué tan afirmados y afianzados estemos nosotros en nuestra identidad en Cristo, tanto más nosotros podemos fluir en nuestra legalidad en el ámbito espiritual, ¿sí? A veces queremos o anhelamos o queremos orar en función de algo que nosotros no hemos gobernado, o en lo que nosotros no gobernamos, y pretendemos sacar a alguien de ese lugar que yo ni siquiera todavía gobierno, ¿sí? Quiero orar por alguien, no sé, que tiene algún problema con algún pecado, y yo ese pecado todavía no lo gobierno, ese pecado me gobierna a mí. Entonces ahí yo no tengo legalidad espiritual para orar por esa persona, ¿sí? ¿Ha pasado? Personas que van y oran por alguien y se van con todos los demonios a la carga, ¿sí? Se van todavía más endemoniados, se van todavía más cargados. ¿Por qué? Porque pretendieron orar por algo que ni ellos todavía gobernaban, ¿sí? Por eso no basta solamente con el anhelo o el deseo de hacer el bien, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que saber y conocer cómo se mueve el ámbito espiritual. Entonces, cuando nosotros sabemos quiénes somos, ¿sí? No nos intimida el éxito de nadie, ¿sí? Ni la unción de mi hermano que yo tengo al lado, ¿sí? Porque sabemos que Dios tiene algo en particular con cada uno de nosotros. Amén. El Señor se relaciona con cada uno de nosotros justamente de una manera personal, ¿sí? El Señor no se relaciona, aunque mi esposo y yo somos uno, el Señor no se relaciona conmigo de la misma manera que se relaciona con Él, ¿sí? Cada uno tiene una relación diferente con el Señor. ¿Por qué? Porque somos uno, pero cada uno tiene su personalidad, ¿sí? Cada uno tiene su forma, y así cada uno de nosotros, el Señor se relaciona con nosotros de manera personal, ¿sí? Por eso también muchas veces no sabemos de la manera en la que el Señor está tratando con cada uno de nosotros, y a veces nos es más sencillo juzgar, ¿sí? Que entender que el Señor está tratando con cada uno de nosotros de una manera distinta, ¿sí? Y que cada uno de nosotros también tenemos, o el Señor tiene esos tiempos con nosotros, ¿sí? Entonces, en esta noche, lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra es que lo que se requiere de nosotros para ser libres, para ser sanados, para ser restaurados, para sacar a los cautivos de sus cautividades, para tantas cosas que el Señor quiere
hacer con nosotros, necesitamos tener nuestra identidad clara en Cristo. Amén. Necesitamos saber, ¿sí?, todo lo que el Señor tiene con nosotros, la manera en la que el Señor se relaciona con nosotros y que Él nos ha establecido como reyes y sacerdotes. Amén. Así que esta es la palabra que les comparto hoy. Esta es la enseñanza para esta noche.